Hola, este es un comentario al tercer capítulo de Alicia en el País de las Maravillas, que se llama Una campaña electoral y una larga historia. El término que utilizan para referirse a campaña electoral es caucus, que hace referencia a un término que se utiliza en Estados Unidos para referirse a una camarilla en donde se trata de hacer una reunión para presentar sus representantes del pueblo. En este momento, recordemos que en el segundo capítulo se habían encontrado con un cierto tipo de animales, desde un pato hasta un dodo, y ahora han logrado alcanzar la orilla. Como ya han alcanzado la orilla, ahora comienzan a tener una discusión de cómo secarse. Alicia entra rápido en confianza con todos los seres que están alrededor de ella, hasta tal punto que tiene una discusión con el oro. El oro ha llegado a decir que él es mayor y por tanto lo que está diciendo es verdad. Por ser más viejo, sabe más. Alicia se niega a aceptar este argumento ya que ni siquiera sabe cuál es la edad del oro y el oro no está dispuesto a darla, entonces simplemente se ha quedado en esa discusión ahí y no se puede seguir avanzando. El ratón comienza a tomar la palabra y dice que todos se sienten y hagan un círculo alrededor. Como todos quieren secarse, el ratón dice que para secarse él les va a contar una historia muy seca. Con historia muy seca se refiere a una historia demasiado aburrida. Aquí en este capítulo vamos a encontrar diferentes juegos de palabras que en la obra original tienen una intención en donde literalmente hay frases o expresiones que se escriben diferente pero se pronuncian de manera similar y que puede llegar a dar malentendidos. En este punto volvemos a hablar acerca del trabajo del traductor, ya que si un traductor simplemente quisiera ser fiel, muy fiel a la obra, hasta el punto de hacer una traducción literal, se perdería todo el chiste y la intención original de la obra. Entonces el traductor aquí tiene que hacer un juego y por así decirlo unos malabares para encontrar palabras que suenen de manera igual, palabras que puedan tener un juego de palabras y palabras que tengan ritmo y armonía entre sí o que puedan rimar. Como decía, el ratón comienza a contar una historia y esto es interesante porque en el segundo capítulo habíamos tenido, por así decirlo, lecciones de matemáticas, lecciones de idioma y lecciones de geografía. Y ahora tenemos una lección de historia. Entonces, el ratón literalmente comienza a contar una historia genuina que ha ocurrido en nuestro universo, en donde Guillermo el Conquistador tenía, por así decirlo, el respaldo del Papa, y aquí comienza a contar toda una serie de historias en donde Guillermo Conquistador fue a Inglaterra, se puso de acuerdo con los normandos y todo este tipo de cosas que literalmente son historia de la vida real. El ratón hace un ruido, perdón, el oro hace un ruido y el ratón le dice, perdona, te interrumpo. Luego se dirige también a Alicia a preguntarle cómo está y dice que ella aún sigue mojada, que está igual de mojada que antes, o de hecho más. Aquí de nuevo también nos encontramos con un juego de palabras, ya que en español, voy a decirlo, el ratón dice lo encontró. Esa es la expresión, lo encontró. Y el loro interrumpe y pregunta, ¿encontró qué? Y el ratón dice, lo. En este punto, perdón, era el pato dice, yo sé que se refiere a encontrar algo, pero ¿qué encontró? Y el ratón vuelve a insistir en que encontró lo. O sea, la expresión era, lo encontró, y entonces lo que encontró fue lo. Este juego de palabras, la verdad, se me hacen demasiado divertidos y demasiado entretenidos, ya no solamente para los niños, sino porque literalmente, o sea, ves cuál es la creatividad y cuál es la imaginación de una persona, o sea, es increíble porque una vez había escuchado la frase de todos tenemos las mismas palabras, todos tenemos el mismo idioma, el mismo lenguaje, pero hay personas que literalmente lo exprimen hasta tal punto de decir cosas que son totalmente maravillosas y cosas que totalmente son geniales y que si alguien no hubiera encontrado su juego de palabras, solamente faltaba un genio lo hiciera para que luego todas las personas nos diéramos cuenta que ese juego de palabras es una genialidad. Aquí estoy tal vez exagerando un poco, pero a lo largo de todo el libro, con todos los juegos de palabras que existen y todas las soluciones de las dobles sentidos que hay, es demasiado entretenido y divertido. En este momento se habla acerca de que Alicia está mojada. El dodo comienza a decir que para secarnos habrá que hacer otra cosa, y aquí es lo que hace alusión a la carrera electoral, pero ellos de nuevo vuelven a hacer un juego de palabras en donde literalmente la carrera electoral no se refiere a una campaña electoral, sino literalmente a correr para poder secarse, que es una actividad física. Aquí me parece una cosa demasiado interesante,
ya que el dodo dice que Alicia le pregunta qué es esto de carrera electoral y el dodo responde, es más fácil hacerlo, o sea, es más fácil indicarte cómo se hace a decirlo. Esto me trae un poco de ideas, ya que hay algo que se conoce como la falacia socrática, de que una persona, o sea, Sócrates decía que en realidad tú no puedes saber qué es la belleza cuando no puedes dar una definición satisfactoria de lo que es la belleza. Pero nosotros de manera cotidiana estamos diciendo eso es bello, eso no es bello, y entonces sabemos cómo utilizar la palabra, a pesar de que no podamos dar una definición concreta de ella. Entonces, el lenguaje no funciona de la manera de que nosotros solamente sabemos cómo utilizar una palabra cuando nosotros damos una definición concreta de ella, sino que primero ocurre el uso de la palabra y después ocurre la teoría o el intento de significar o el intento de darle una definición concreta a esa palabra. Y así ocurre con todos. De hecho, el filósofo Heidegger dice que primero se encuentran las cosas a la mano, literal como yo tengo un bolígrafo a la mano, y después cuando este bolígrafo se haya roto, haya tenido algún desperfecto, voy a comenzar a preguntarme qué es un bolígrafo. Y en ese momento va a ser un bolígrafo a la vista, porque ya no va a estar al alcance de mi mano, sino a la vista, una vista que va a tratar de teorizar sobre ello, y siempre se teoriza acerca de las cosas que se rompen, que fallan, o que carecen, o que no están ausentes. Se podría decir esto acerca de muchas cosas, acerca de lo que más fácil es hacer que decir. Por ejemplo, una vez en la universidad me habían hecho una pregunta. Me preguntaron de, ¿serías capaz de escribir un código de programación que indique a una persona cómo tomar? Era como que un tipo de pseudocódigo. El objetivo de esta tarea era básicamente hacer un listado de acciones o de imperativos en donde la persona tenía que seguir al pie de la letra hasta poder tomar un sorbo de una taza de café. Nosotros hicimos nuestro mejor intento y ninguno, literalmente ninguno, pudo lograrlo. Pero obviamente nosotros sabemos cómo es coger una taza de café y dar un sorbo. Pero al momento de tener que programarlo se vuelve demasiado complicado. Esto ha sido un problema a lo que se considera hoy las inteligencias artificiales y también a la producción de robots automatizados, ya que hemos visto como algunas inteligencias artificiales son capaces de generar arte, y algunos dirían que arte demasiado elevado, casi al estándar del humano, pero hay muy pocas inteligencias artificiales o muy pocas máquinas que puedan hacer el labor de un plomero o el labor de un carpintero, porque son tareas sumamente complicadas, ya que no solamente tenemos que pensar cómo nosotros lo hacemos, sino cómo podría ser posible hacer eso para una máquina. Es demasiado interesante de cómo nosotros, por así decirlo, hasta cierto punto de la historia, pensamos que las tareas de abstracción, tipo matemáticas, tipo música, tipo arte, es lo que nos hacían personas más elevadas, y resulta que una inteligencia artificial que ni siquiera ha alcanzado nuestro nivel de conciencia puede llegar a imitarnos y a veces hasta superarnos en esas áreas, pero en las tareas que nosotros consideramos más bajas, como por ejemplo limpiar un inodoro o reparar una tubería, las inteligencias artificiales ni se acercan. No estamos ni cerca de poder hacer que una máquina haga eso. Todo lo que las máquinas hacen ahorita, en este momento, son procesos totalmente automatizados de manera demasiado sencilla. Solamente quería detenerme para hablar acerca de eso. En este punto se vuelve a hacer lo de la carrera electoral, y ya había comentado esto en el capítulo de las matemáticas, de que allí literalmente hay una una posible alusión al término de la teoría de la relatividad, en donde cada uno tiene una relatividad, un tiempo es subjetivo, en donde todos han ganado la carrera, ya que nunca se ha dicho en sus marcas listos fuera, sino que cada uno comenzó a correr cuando se le apeteció, y solamente cuando estuvieron secos o después pasado un tiempo, finalizó la carrera y se le pregunta al dodo quién ha ganado, y él responde que todos han ganado. Aquí también se hace una pequeña alusión a Shakespeare, y esto se me hace interesante porque de nuevo vuelvo a tocar el tema de que existe una metaliteratura en casi todas las obras que son, por así decirlo, clásicos. Es como si literalmente todos los clásicos estuvieran un diálogo entre todos, y simplemente en el momento que nosotros escribimos una obra, esa obra va a estar en discusión, en competencia, en un diálogo continuo con otras obras, para saber si nosotros somos, si de alguna forma nosotros superamos o creamos un nuevo género cuando nosotros estamos haciendo una nueva obra. Borges decía que solamente cuando lees a Kafka te das cuenta de cuáles son los herederos de Kafka y cuáles son los antecedentes de Kafka. En este momento
Se dice que todos han ganado. Alicia tiene que repartir los premios. Para los premios ha encontrado unos caramelos que no ha entrado, unos caramelos en su bolsillo en donde no ha entrado el agua del mar, entonces no están estropeados. También hace falta entregar un premio a Alicia y ella misma se da su premio, por así decirlo, que es un dedal. Aquí todos están celebrando la victoria, pero a Alicia hasta cierto punto le parece absurdo todo lo que está ocurriendo. Pero como todos lo toman de manera muy seria, ella solamente sigue la corriente. Y esto también es interesante dentro de la psicología, porque se ha visto cómo existe una presión social, ya sea que si tú le preguntas a una persona si lo que está viendo es de color azul, pero en realidad es color verde, pero hay una gran cantidad de actores pagados en ese momento que están diciendo, no, si es de color azul, si es de color azul, la persona en la mayoría de los casos es muy probable que diga, sí, entonces es de color azul, negando todo su instinto que le dice que es de color verde. Nosotros somos animales demasiado sociales, entonces llegar a estar en desacuerdo con muchas personas al unísono se nos hace una tarea tan complicada que simplemente preferimos negarnos a nosotros la propia verdad que negarnos el placer de estar con personas. En este punto los caramelos resulta que son demasiado pequeños para los pájaros grandes, entonces no tienen un sabor, y demasiado grandes para los pájaros pequeños, que es posible que casi se atraganten. Siguiendo con el capítulo, el ratón se le pide que vuelva a contar una historia. Esta es la historia de por qué le tiene miedo a los perros y a los gatos. En esta historia de nuevo vuelve a ser un juego de palabras en donde dice que esta historia trae cola y además es triste. Y Alicia responde, claro que trae cola, pero porque es triste, haciendo referencia de que el ratón tiene cola. Aquí se comienza a contar un poema y de nuevo es alucinante como Lewis Carroll es capaz de escribir un cuento y a la vez un poema, y un poema muy bien escrito. Y en esta edición que había encontrado, que está en inglés, literal como está expuesto, no solamente el fondo es bello, sino la forma en la que está expuesto es demasiado interesante, ya que es como que un camino serpenteado. Y es un poema que habla, por así decirlo, de los jueces y la muerte. Y esta es la historia de por qué le tiene miedo a los perros y a los gatos. De Alicia parece que se ha despistado y el ratón le pregunta si le está poniendo atención, a lo que de nuevo existe un juego de palabras que Alicia responde, sí, estabas en la segunda curva, y en la quinta curva, y el ratón dice, lo dudo. Entonces Alicia responde, ¿un nudo? ¿Dónde? Te puedo ayudar a desatarlo. En inglés es otro juego de palabras, pero también hace alusión al nudo. Dice, I not, como que hace referencia también al nudo. Aquí el ratón pierde totalmente la paciencia y se termina por ir. En este momento aparece una vieja cangreja que le dice a su hija que es importante tener el valor de la paciencia, a lo que la hija le responde, cállate madre, que tú hasta las ostras serías capaz de volverlas impacientes. Es interesante que luego vuelve a hablar, hasta ahora en los 3 capítulos, Alicia ha hablado de su gato 3 veces y de manera consecutiva. Siempre habla del gato y es algo que de hecho que le gusta contar bastante. Alicia se vuelve a sentir sola y ahora de nuevo está llorando Alicia. Parece que hay unos pasos alrededor, parece que el ratón va a volver, pero no sabemos qué va a ocurrir. Capaz es el conejo blanco. Y hasta aquí el tercer capítulo.